Sin embargo, el proceso judicial toma tiempo. A veces toma muchos meses, a veces toma muchos años. Y durante el tiempo que toma el proceso, pueden ocurrir diversas circunstancias por las cuales el demandante inicial cambie, o el demandado inicial cambie, o cambien ambos. ¿Eres estudiante de Derecho y necesitas entender el proceso judicial? ¿O estás inmerso en uno y necesitas familiarizarte con sus conceptos y dinámica? No te abrumes, puede ser difícil, pero conmigo lo vas a entender. Aquí te explicaré lo que necesitas saber sobre el proceso judicial de manera sencilla, con ejemplos y con un buen café. Soy Jonathan Quispe y esto es Café Procesal. Hoy hablaremos sobre la sucesión procesal, figura recogida en el artículo 108 del Código Procesal Civil peruano vigente. Para entender esta figura es necesario recordar el siguiente contexto. Veamos. Cuando un proceso judicial inicia, tenemos identificados quiénes son los sujetos que ocupan la posición de demandante y de demandado. La expectativa es que si esos sujetos son aquellos con los que inicia el proceso, sean esos sujetos también con los que el proceso termina. Así, por ejemplo, si Camila demanda a Pedro el pago de una deuda, la expectativa es que esa controversia se solucione y el proceso termine con Camila y Pedro. O si María demanda la nulidad del contrato que firmó con Daniela, la expectativa es que esa controversia se solucione entre María y Daniela. Sin embargo, el proceso judicial toma tiempo. A veces toma muchos meses, a veces toma muchos años. Y durante el tiempo que toma el proceso, pueden ocurrir diversas circunstancias por las cuales el demandante inicial cambie, o el demandado inicial cambie, o cambien ambos. Lo importante hasta aquí es recordar que las partes iniciales de un proceso podrían variar más adelante. Entonces, un proceso iniciado entre A contra B podría terminar entre A contra C, o un proceso iniciado entre C contra D podría terminar entre X contra Z. Nuestro ordenamiento jurídico recoge diversas circunstancias por las cuales las partes iniciales de un proceso podrían luego variar. Y dentro de esas circunstancias están aquellas que nos hablan sobre el reemplazo de estos sujetos iniciales. Es decir, podría ocurrir que un sujeto con el que inicia el proceso luego sea reemplazado por otro sujeto y el proceso continúe con este sujeto reemplazante. Para que entiendan lo que les digo, imagínense por un momento un partido de fútbol, de vóley, de básquet. Durante el partido puede ocurrir que un jugador sea reemplazado por otro. Cambia el jugador, pero continúa el partido. Lo mismo sucede con el proceso. Un demandante o un demandado inicial podría cambiar en el tiempo y ser reemplazado por otro sujeto. Cambia la parte, pero el proceso continúa. A este reemplazo se le llama sucesión procesal. El artículo 108 del Código Procesal Civil recoge todos esos supuestos por los cuales se puede producir la sucesión procesal. Y ahora vamos a verlos uno por uno con ejemplos. Pero antes, un café. Supuesto número 1. La sucesión procesal puede producirse ante el fallecimiento de una de las personas que ocupa la posición de parte demandante o parte demandada. Si se produce este supuesto, entonces ese sujeto fallecido es reemplazado por su sucesor. Un ejemplo al respecto es el siguiente. Imaginemos que María demanda el pago de una deuda a la empresa XYZ. Como el proceso dura mucho tiempo, María fallece. Pues bien, María tenía como único heredero a su hijo mayor, José. De acuerdo a este supuesto de sucesión procesal, ante el fallecimiento de María, José entra como sucesor procesal y ocupa la posición de parte demandante porque esa era la posición que ocupaba María. Por lo tanto, producida la sucesión procesal ante el fallecimiento de María, José continuará el proceso contra la empresa XYZ por el cobro de esa deuda. Supuesto número 2. La sucesión procesal puede producirse si la persona jurídica que forma parte del proceso se extingue o se fusiona. Para entender este supuesto, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la empresa A. La empresa A demanda a Pedro el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Pero sucede que durante el proceso, la empresa A se fusiona con la empresa B, y como consecuencia de este acto societario, A es absorbida por completo por B. Producido este acto societario, lo que corresponde a nivel procesal es que la empresa B sea sucesor procesal de A, y en consecuencia, B
reemplace a A en el proceso y éste continúe contra Pedro. Supuesto número 3. La sucesión procesal puede producirse si el derecho en discusión es transferido a un sujeto distinto de los que forman parte del proceso. Veamos el siguiente ejemplo para entender este supuesto. Mario es propietario con derecho inscrito de un inmueble, pero sucede que Roberto también considera que él es propietario de ese inmueble. Producto de esta controversia, Mario y Roberto deciden ir a un proceso para pedirle al juez que declare quién es el verdadero propietario de ese inmueble. Cansado del tiempo que dura un proceso, Mario decide vender ese inmueble y se lo transfiere a María. Como el derecho en discusión, tal y como lo reconoce este supuesto de sucesión procesal, fue transferido de Mario a María, entonces María se convierte en sucesor procesal de Mario y por lo tanto ingresa en su reemplazo al proceso para continuar la discusión contra Roberto. Supuesto número 4. La sucesión procesal puede producirse cuando concluye el plazo del derecho discutido y como consecuencia de esta conclusión, ese derecho regresa a la esfera jurídica de un sujeto que no formaba parte del proceso. Para entender este supuesto, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la empresa Z. La empresa Z es propietaria de un inmueble y decide alquilárselo al señor Juan. Celebran un contrato de arrendamiento cuya vigencia es de 8 años y desde entonces el señor Juan toma posesión del inmueble. En el año 6 de la vigencia de 8 años de este contrato, Juan sufre una usurpación. Y para recuperar la posesión del inmueble, Juan inicia un proceso de desalojo contra su usurpador. Pues bien, llega el año 8, se cumple la vigencia del contrato y termina el mismo. La posesión que la empresa Z entregó a Juan como consecuencia de la celebración del arrendamiento regresa a la esfera jurídica de la empresa Z, propietaria del inmueble. Como consecuencia de ello, la empresa Z se convierte en sucesor procesal de Juan y por lo tanto Z ingresa al proceso para reemplazar a Juan y continuar ese desalojo contra el usurpador. Antes de terminar con la explicación de sucesión procesal, es importante recordar dos últimos detalles. Primero, cuando se produce alguno de los supuestos de sucesión procesal, es importante advertirlo de inmediato y que ese sujeto reemplazante ingrese al proceso como sucesor procesal. De lo contrario, existirá el riesgo de que todo lo que se haya avanzado en el proceso sin la participación del sucesor procesal sea nulo. Y esto dependerá de si esos actos posteriores desplegados sin la participación del sucesor procesal le han generado indefensión. Si le han generado indefensión, éste podría pedir la nulidad de toda esa actividad procesal. Segundo detalle, no necesariamente cuando ocurre alguno de estos supuestos se va a gatillar la sucesión procesal. Va a depender siempre del caso concreto y de la naturaleza de la discusión. Por ejemplo, imaginen un caso donde se reclama el cumplimiento de una obligación, pero que esa obligación solamente puede ser cumplida por un sujeto específico. El caso de un pintor famoso que es contratado para elaborar un cuadro. Si ese pintor famoso que es demandado para cumplir con su obligación fallece, no es que pueda ingresar su sucesor, sino que, como la naturaleza de la obligación era inherente a esa persona específica que había sido contratada para el cuadro, no puede ingresar su sucesor porque éste no puede desplegar esa obligación. En ese caso, la consecuencia será otra, pero allí no se producirá la sucesión procesal. Hasta aquí llegó nuestro episodio de hoy. No te olvides seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí abajo. Y si quieres que hable sobre algún otro tema del proceso judicial o brinde más ejemplos sobre los temas ya tratados, escríbenos. Nos vemos en un siguiente episodio.